Cada año, aproximadamente 10 personas mueren en los océanos del mundo, lo cual sin duda suena trágico y genera preocupación. Sin embargo, estas cifras parecen insignificantes en comparación con lo que representaban los mares antiguos hace miles de años. Hoy quiero contarles con exactitud y detalle por qué las personas modernas tienen prácticamente ninguna oportunidad de sobrevivir, incluso al enfrentarse a esos peligros invisibles y aterradores que se ocultan en las profundidades del mar. Entre estas criaturas peligrosas, no solo hay enormes peces, sino también antiguarios mortales, cada uno de los cuales sería suficiente para causar horror incluso a los cazadores marinos más experimentados. Y si piensan que podrán sobrevivir al encuentro con los depredadores marinos modernos, les digo de inmediato, sus posibilidades de salvación son nulas. ¿Qué quedaría de ustedes después de encontrarse con los verdaderos monstruos marinos del pasado, terroríficos e implacables? Les presento la primera víctima de esta lista, el cladiastido. Este pequeño depredador, considerado uno de los representantes más voraces de las especies marinas antiguas, a pesar de su tamaño, supera con creces a muchos ejemplares peligrosos. Su longitud era de apenas 10 a 13 pies, lo que, como pueden pensar, no es mucho, aproximadamente unos 4 metros. Pero justamente esa comparación diminuta de tamaño es la falsa seguridad que, probablemente, los destruirá en caso de encontrarse con esta criatura. ¿Por qué? Porque la mayoría de los nadadores olímpicos modernos puede alcanzar velocidades de unos 5 metros por segundo, y el cladiastido podía desarrollar velocidades de casi 20 millas por hora, lo que equivale aproximadamente a 32 kilómetros por hora. Imagínense, no es solo un poco más rápido que ustedes, es una velocidad con la que ni siquiera tendrán tiempo de darse cuenta de que se acerca a ustedes. No se trata de una criatura depredadora ordinaria, sino de un auténtico meteorito. Se mueve tan rápido que es prácticamente imposible de detectar en el último momento. Y eso no es todo. Existen evidencias convincentes de que el cladiastido generalmente cazaba en grupo, como una manada de lobos marinos de la era Cretácea. Imagine, ustedes nadan, como en las películas de aventuras en el mar, y de repente encuentran uno de ellos. En ese momento, ya giran alrededor de ustedes 3 o 4 depredadores, y trabajan en conjunto de manera feroz y eficaz para atraparlos. En lugar de cazar en solitario, estos antiguos peces actuaban en grupo, como un equipo que persigue a su presa, de manera brutal y rápida, dejando muy poca oportunidad de salvarse. Y yo les recomendaría que se dirijan rápidamente hacia la orilla, si no fuera por una pequeña pero muy importante circunstancia. El cladiastido no se limitaba a cazar en aguas profundas. Frecuentemente atacaba en las aguas costeras, justo donde hoy en día las personas disfrutan del mar, nadando y tomando el sol. En esos momentos, cuando están relajados y no sospechan de ningún peligro, el cladiastido podía aparecer de repente y atacarlos exactamente en ese lugar donde estaban más vulnerables. Así que no pienses que correr a la playa te salvará. La arena, el agua y los rayos del sol no detendrán a este monstruo. Por el contrario, estar en la orilla significa que te enfrentarás a la posibilidad de morir en el extranjero, con los dedos llenos de arena y rodeado de millones de personas disfrutando del descanso en el mar. Ahora, pasemos a la siguiente criatura de esta espantosa lista, el dragón llamado Halisaur. Y si crees que enfrentarte a un grupo de cliadiastes ya es aterrador, permíteme decirte, el verdadero peligro está en otra parte. El Halisaur era un antiguo depredador marino que evolucionó específicamente para esperar a su presa y atacarla desde una emboscada. Su lugar favorito eran las aguas costeras, donde la gente moderna suele bañarse y pasar el tiempo. Así que, si pensabas que estabas a salvo porque permanecías en aguas poco profundas, te equivocas. Esta bestia, similar en tamaño a un cocodrilo y que alcanzaba aproximadamente de 10 a 13 pies de longitud, o cerca de 14 metros, era un depredador asesino que vivía en las sombras. A diferencia del cliadiastes, que anunciaba su proximidad con ruidos y caza grupal, el Halisaur era un asesino silencioso. Su característica principal era que podía acechar sin hacer ruido en las aguas costeras, lugar donde hoy la mayoría de las personas evita el peligro, a pesar de todas las precauciones. Originalmente evolucionado para cazar en aguas poco profundas, se convirtió en un verdadero maestro de la emboscada,
listo para atacar en el momento más inesperado. Y lo más aterrador es que estos depredadores marinos tenían una característica única en sus dientes. Estaban curvados hacia atrás, como anzuelos de pesca invertidos. Una vez clavados en la víctima, estos dientes la sujetaban firmemente, sin permitir que se escapara, por muy resistente que fuera. El cuerpo humano, atrapado por estos colmillos, no tenía ninguna oportunidad. La lucha solo hacía que los dientes del Halisaur se hundieran más profundamente, haciendo que la muerte fuera increíblemente rápida. Quizás la más rápida en la lista de muertes que uno podía enfrentar en las profundidades marinas de la antigüedad. La siguiente víctima en esta sombría lista es un lagarto marino llamado Halisaur. Y si pensaste que ser presa de una manada de peces depredadores ya era bastante aterrador, prepárate para escuchar sobre una criatura que evolucionó precisamente para atacar inesperadamente a su presa en lugares insospechados. Este monstruo marino era un maestro en emboscadas, y su capacidad para acercarse sigilosamente a su presa lo hacía especialmente peligroso. Y aunque puedas pensar, estoy a salvo porque nado en aguas poco profundas, los enemigos de este mundo saben que el peligro se esconde justo allí. A el Halisaur le gustaba cazar en zonas costeras, justo donde hoy en día la gente nada, toma el sol y pasa el tiempo sin pensar en los depredadores prehistóricos. Estos depredadores podían camuflarse perfectamente y desplazarse casi sin hacer ruido, esperando el momento en que la presa quedara atrapada. Hasta ahora, hemos hablado de criaturas que se movían con una velocidad y fuerza inimaginables para el ser humano, capaces de destruir rápidamente y sin piedad a su víctima. Su destreza, rapidez de reacción y organización dejaban a la humanidad en completa indefensión. Imagínese estas escenas. Usted entra en el agua pensando que todo está en calma, y a su alrededor se esconden depredadores peligrosos que literalmente esperan su aparición para atacar de repente, sin dejar ninguna oportunidad de escape. En antiguos mares similares a estos, la muerte siempre estaba cercana, y criaturas como el Halisaur y los Clidiastes eran quizás las más aterradoras de todas, verdaderos reyes de su universo oceánico, donde el caos, el miedo y la muerte eran compañeros constantes. En resumen, estas enigmáticas criaturas marinas podían atravesar tranquilamente las aguas, apenas alcanzando una profundidad de unos pocos pasos, convirtiendo cualquier costa en un auténtico campo de caza. Gracias a sus habilidades extraordinarias, se convertían en cazadores por derecho propio, tendiendo emboscadas en las aguas costeras y esperando a su presa. Sin embargo, la noticia más aterradora relacionada con la criatura llamada Halisaur era que, en esencia, era el equivalente submarino de un bombardero rápido, un organismo diseñado para un ataque impredecible y fulminante. Los datos sobre su esqueleto y restos fósiles indican que este depredador marino tenía ojos especialmente colocados para mirar hacia arriba, en dirección a la superficie del agua. Esto le permitía, permaneciendo invisible en las profundidades, vigilar con agudeza las siluetas de objetos y movimientos en la superficie, acechando literalmente a su presa. Su visión estaba tan afinada que podía detectar incluso los leves movimientos de las piernas de una persona nadando, a una distancia de aproximadamente 100 pies. Mientras la víctima ni siquiera sospechaba de su observación oculta, era aterrador pensar que el depredador podía sentir cada movimiento de tus piernas, incluso antes de que hubieras sido consciente de que alguien te estaba siguiendo. Por ello, para no convertirse en víctima de tal ataque directo, era necesario estar especialmente alerta, observando con atención cualquier movimiento o el más mínimo oleaje en el agua. Pero lo que más asusta son sus dientes, una estructura única, cuyo secreto la paleontología moderna conoció relativamente hace poco. Los dientes de Halisaur estaban curvados hacia atrás y tenían forma de púas similares a anzuelos dentados, diseñados para peces, las llamadas barbas. No era simplemente un mecanismo para atrapar presa, sino un sistema complejo creado con un único propósito, que tras morder, la víctima permaneciera en su lugar. Un solo golpe, dado de abajo hacia arriba, podía atrapar incluso a animales muy enérgicos y agitados. Los dientes no soltaban a la presa, por el contrario, la clavaban firmemente, convirtiéndola en algo así como una presa enmarañada y viva. Lo más sorprendente y prácticamente increíble
es la suposición de los científicos paleontólogos de que Cryptotis tenía la capacidad de lanzarse hacia la orilla o la zona costera para, al igual que un pez de ribera o un animal de la costa, capturar instantáneamente su presa justo en la frontera del agua. Podía, aparentemente, salir brevemente del agua para atrapar a su víctima y luego escapar sin dificultad hacia aguas más profundas. Esto significa que incluso en aguas hasta los tobillos, el peligro permanecía, y huir o esconderse era prácticamente inútil. Este animal probablemente podía detectar a su presa si el agua era clara como el cristal. En ese caso, tenía alguna oportunidad de reconocer al enemigo, aunque en aguas sucias o turbias, esas posibilidades desaparecían por completo. Pero al hablar de estos monstruos, no se puede olvidar la siguiente arma en grado de peligrosidad: la criatura capaz de atacar de forma repentina y sorprendentemente eficaz, incluso sin necesidad de arrastrar todo su cuerpo. Aquí confluyen dos riesgos simultáneamente: la sigilosidad y una capacidad de ataque que parece imposible. Parecía que esconderse en las rocas o entre las piedras ayudaría a evitar a los depredadores, pero lo más terrible era que el Cryptotis, así se llamaba a esta criatura, tenía un cuello muy largo y móvil que podía alcanzar fácilmente lugares ocultos, incluso si estaban bastante alejados. Este ser era verdaderamente enorme, aproximadamente 30 pies de longitud y pesaba unas 1.600 libras. Para hacerse una idea, se puede imaginar a un león marino o una morsa con un cuello similar al de una jirafa. Esa bestia combinaba con éxito la forma de un pez marino y un depredador sanguinario. La imagen de este monstruo puede compararse con un león marino o una morsa con una piel que pesaba 1,5 toneladas, pero con un cuello tan largo que incluso las jirafas más grandes envidiarían. Su hocico combinaba rasgos de un depredador marino, dientes afilados capaces de desgarrar a la presa en pedazos, y una movilidad sorprendente del cuello. Todo esto con el fin de poder, dejando su corpulento cuerpo a distancia segura, penetrar con precisión y agilidad en estrechas grietas y escondites, esconderse en medio de cuevas submarinas y desde allí atacar de repente. Lo más aterrador era que sus dientes no solo eran afilados, sino que estaban diseñados para unirse y cerrarse, formando una especie de malla o celosía, similar a pestillos o mecanismos que impiden la salida de la presa. Cuando el Cryptotis atrapaba a su víctima con los dientes, estos se enganchaban instantáneamente, formando una especie de celda afilada, como si fuera una barrera metálica que no permitía escapar. Esta increíble estructura convertía su mandíbula en un arma viva, como puñales de joyería, atrapados en una prisión sonora, imposible de romper. Y todo esto ocurría rápidamente. Tras un breve momento de captura, podía dejar a su presa atrapada en una trampa mortal, sin dar ninguna oportunidad de escapar. La propiedad más asombrosa de este monstruo marino es la presencia de órganos sensoriales especiales que lo convertían en un cazador prácticamente invencible. El Cryptotis poseía órganos sensoriales únicos que le ayudaban a detectar a sus presas ocultas bajo el agua, incluso si estaban bien protegidas en los lugares más inaccesibles. En particular, estos órganos le permitían percibir olores, captar señales electromagnéticas e incluso quizás sentir los campos eléctricos generados por el movimiento de los músculos y los latidos del corazón de la presa potencial. De este modo, esta criatura parecía poder olfatear no solo el miedo, sino también sentir el pulso, la señal de que el corazón late dentro de la presa escondida y a distancia segura. Los hallazgos fósiles muestran que el Cryptotis prosperó durante millones de años en mares cálidos y someros, que en la época del Jurásico cubrían aún una mayor parte de Europa. Estas evidencias geológicas confirman que su estrategia de caza era extremadamente eficaz, ya que sus restos se han encontrado en lugares donde en la antigüedad abundaban los organismos marinos. La presencia en sus estómagos de restos de sus víctimas, preservados en fósiles, indica que para este depredador no era difícil cazar a animales y peces, esconderse en lugares secretos y lanzar ataques sorpresivos. Las indicaciones de tales tácticas estratégicas permiten comprender qué tan elaborado y brutal fue su combate por la supervivencia y cuánto tiempo y esfuerzo evolutivo se invirtió en la formación de este depredador aterrador y al mismo tiempo perfecto de los mares antiguos. Comencemos nuestro relato con una confesión. La idea relacionada con los peligros del camuflaje y el secreto
realmente merece atención. Sin embargo, antes de sumergirnos completamente en el tema de las amenazas potenciales relacionadas con la imposibilidad de detectar criaturas peligrosas o de escapar de ellas, hablemos de otra aterradora representación de la fauna marina antigua. Una criatura tan inesperada y inusual que podría refutar todas nuestras ideas sobre los habitantes pacíficos e inocentes del océano. Esta criatura no es más que una tortuga marina, que en su forma moderna parece igualmente inofensiva e insignificante. Sin embargo, en un pasado lejano, se convirtió en un verdadero monstruo capaz de destruir y arrasar todo a su paso. Se trata del arcaelón, una tortuga marina que superó en tamaño y en fuerza aterradora a sus congéneres actuales. Imagínense, esta tortuga marina alcanzaba aproximadamente 15 pies de longitud y su peso superaba las 2 toneladas. En comparación con las tortugas marinas modernas, esto sería más bien como un autobús escolar pequeño en la orilla. Para comparación, la tortuga marina más grande en la actualidad, la tortuga de cuero o carey, alcanza un máximo de 7 pies de longitud, y el arcaelón no solo era más grande, sino que pertenecía a una categoría de peso completamente diferente. Pero, lo que es más importante, a diferencia de sus compañeros modernos, inocentes y herbívoros, el arqueón era un depredador activo. Las películas documentales en las que las tortugas muerden lentamente las hojas de ensalada, en realidad para el arqueón, esto parecería un apacible comer ensalada. Si no fuera por el hecho de que en lugar de hojas están tus piernas y acelerarás la grabación 10 veces. Entonces verías que el comportamiento de esta criatura dista mucho de las escenas lindas e inofensivas a las que estamos acostumbrados. Sin embargo, hay otra noticia aún más desagradable. Sus mandíbulas y dientes no estaban diseñados para masticar plantas, sino que evolucionaron para partir caparazones de moluscos marinos, amonites, que eran parientes de los calamares y pulpos actuales, pero tenían placas y conchas duras, más resistentes que las de los cangrejos modernos. Los científicos estiman que la fuerza de mordida del arqueón era aproximadamente de 2.000 libras por pulgada cuadrada, lo suficiente para romper huesos como si fueran simples lápices. Para comparar, esto supera en aproximadamente el doble la fuerza de mordida de un cocodrilo. Y la parte más sorprendente es que, a pesar de su tamaño y de tener dientes mortales, el arqueón no tenía una armadura dura como las tortugas marinas modernas. En su lugar, su cuerpo estaba cubierto por un armazón de piel, más flexible y elástico. Aunque a simple vista esto parecería débil e indefenso, en realidad esta característica le daba una ventaja notable. Podía cambiar rápidamente de dirección, realizar maniobras que parecían imposibles para un gigante así, cualidades que las tortugas modernas suelen renunciar para garantizar su seguridad. Y, por último, la noticia más aterradora. El arqueón, al parecer, tenía una vida muy larga, incluso para los estándares de las tortugas. Algunos científicos creen que estos gigantes podrían vivir más de 100 años, lo que les permitía, en décadas, acumular experiencia en la caza y destruir miles de víctimas, transmitiendo su legado de generación en generación, como monstruos terribles que no dejan duda de que cumplían su tarea de manera muy eficiente. Ahora, cambiemos de monstruo, uno que provoca mucho más miedo. Una criatura que parece más un héroe de una película de ciencia ficción que una personificación de la naturaleza salvaje. Este espeluznante depredador marino, que recuerda a un híbrido salido de una película de ciencia ficción o una pesadilla, supera todas nuestras ideas sobre criaturas marinas extrañas y peligrosas. Su cuerpo, difícil de describir con palabras, está tan bizarramente y extrañamente combinado que parece haber sido creado como resultado de un experimento que trasciende la lógica natural. Precisamente por eso, a modo de homenaje, propondría llamarlo Taniastrus, ya que su cuerpo se parecía a un híbrido fantástico, donde la parte nasal y el cuello ocupaban casi la mitad de toda la longitud de esta criatura. Todo su cuello, aproximadamente 20 pies de largo, consistía en esencia en una franja de plástico fija, sostenida solo por 13 vértebras muy largas y macizas. Esta construcción parecía algo así como un prototipo torpe, como si la naturaleza hubiera decidido crear un cocodrilo, pero se distrajo y de repente le atachó un cuello largo, como el de una jirafa, sin preocuparse por hacerlo flexible o elegante. A simple vista, parecía como si alguien hubiera tomado un reptil dragón y lo hubiera embellecido,
añadiéndole un cuello largo, ruidoso y rígido. Pero, a pesar de esas características extrañas y a primera vista torpes, Tani Struz no es solo una curiosidad científica, sino un cazador muy peligroso. Su sorprendentemente largo cuello ofrecía una poderosa ventaja táctica. Con él podía atacar a su presa desde una distancia 2 veces mayor que la de otras criaturas de tamaño similar. Imagínate, un cuello de 10 pies de largo que se extiende muy adelante sería una desventaja insignificante si no fuera por el efecto devastador que podría causar. Este monstruo cazaba con gran eficacia, usando su diseño fisiológico inusual, y su potencia mortal lo convertía en uno de los seres más sorprendentes de los antiguos océanos. Una criatura que a simple vista parece incluso torpe, pero que puede infligir un golpe mortal a una gran distancia. Imagínate, tú, estando a una distancia segura, de repente comienzas a reevaluar tu percepción del riesgo. Parecería un lugar apartado y tranquilo, donde nadie ni nada promete peligro. Pero no te relajes todavía. Justo en ese momento, a veces, sucede lo más terrorífico. Para una criatura marítima que parecía ser de una tranquilidad baladí, este antiguo depredador podía tener la capacidad de dar un golpe completamente inesperado y casi invisible. Y, más sorprendente aún, a diferencia de los animales marinos de cuello largo actuales, como las ballenas o las tortugas marinas gigantes, este antiguo monstruo, Tani Struz, tenía un cuello muy rígido y fijo. Permanecía estable e inmutable, lo cual no era una desventaja, sino más bien una adaptación crucial para la caza. La verdad es que para este depredador, esa rigidez constante del cuello era una especie de arma perfeccionada. Majestuoso y a la vez aterrador, parecía una especie de mira viva, capaz de realizar golpes precisos sin ninguna preparación previa o movimiento detectable. Su cuello excesivamente rígido e inmóvil se convirtió en su característica distintiva, haciendo que fuera una criatura especialmente peligrosa entre los antiguos depredadores marinos. Y aquí, otro hecho impresionante. ¿Cómo Tani Struz podía cazar y atacar a su presa? Según los hallazgos fósiles, este depredador podía sumergir parcialmente su cuerpo, incluido el cuello, dejando solo los ojos y las narinas en la superficie. Por lo tanto, a simple vista, parecía casi una pequeña cabeza de reptil oscilando suavemente en la superficie del agua, a unos 10 pies de distancia de ti. Al mismo tiempo, el resto de su cuerpo, tan peligroso como su cabeza, permanecía escondido en las profundidades. Esto da la impresión de que ante ti hay una pintura trágica del clásico iceberg, una situación en la que la mayoría del peligro está oculta bajo el agua, y solo su cima es visible. En este caso, esa cima es su cabeza, mientras que el resto del cuerpo permanece bajo el agua, cuidadosamente oculto a la vista. Los paleontólogos creen que Tanititius cazaba permaneciendo inmóvil y casi invisible en aguas poco profundas, donde su cuerpo estaba completamente camuflado y solo su cabeza sobresalía en la superficie. Con esa estrategia, recordaba una antigua versión del principio de la dorso de hielo, aquella táctica que hoy en día utilizan predadores que se esconden bajo el agua y solo emergen para atacar. La única diferencia es que, en su caso, no lograba sumergirse por completo, sino que solo la mitad de su cuerpo quedaba bajo el agua, dejando la otra cerca de la superficie. Era una especie de emboscada inesperada, una trampa oculta que podía sorprender al enemigo por la espalda. Sin embargo, a pesar de su estructura bastante inusual y a simple vista extraña, ese depredador marino, Tanititius, era relativamente pequeño, alcanzando solo unos 20 pies de longitud. Era mucho menor que los gigantes de los que se hablará más adelante, y aún así, incluso un gimnasta aparentemente modesto como él, representaba un auténtico monstruo. El siguiente monstruo marino del que se hablará era tan enorme y aterrador que sus dimensiones y sus poderes hacían temblar incluso a los más valientes. No solo cazaba y devoraba a sus víctimas, sino que también se encontraba entre los predadores más altos de aquella época, los que ocupaban la cima de la cadena alimenticia oceánica. Estos antiguos monstruos marinos eran tan peligrosos que ni siquiera en sueños espantosos se les asemejaban los tiburones modernos ni otros grandes depredadores marinos. Así que hablamos de un gigante que podía superar los 45 pies de longitud y pesar hasta 7 toneladas,
una masa similar al tamaño y capacidad de carga de un autobús escolar grande. Imagínese ese enorme medio de transporte, pero en forma de criatura marina viva, y aún más importante, con mandíbulas capaces de partir un automóvil por la mitad. Las evidencias de excavaciones y fósiles muestran claramente que estos monstruos marinos estaban en el corazón de la cadena alimenticia del océano. Se puede decir que, al igual que el Tyrannosaurus en tierra, eran los reyes absolutos de sus dominios acuáticos, la cima y los líderes indiscutibles de los ecosistemas marinos. Y, de manera aún más sorprendente, los científicos creen que estos gigantescos reptiles marinos no solo eran grandes, sino también increíblemente rápidos y flexibles. A pesar de sus imponentes tamaños, tenían la capacidad de moverse a una velocidad estimada en aproximadamente 30 millas por hora, más rápido que cualquier humano puede correr en tierra, aunque en el agua. Y lo más aterrador es que, a pesar de sus gigantescas dimensiones, sus mandíbulas poseían un arma secreta especial. Estos monstruos marinos tenían dientes adicionales situados en la parte interna del paladar, literalmente en la mandíbula superior. Esta fila de dientes, que recorría todo el borde interno de la boca, los hacía prácticamente invencibles. Incluso si lograban de alguna manera evitar chocar con sus afilados colmillos principales, las heridas desgarradas aún eran inevitables gracias a los dientes restantes, que se adherían al cuerpo de su víctima. En esencia, esto significaba que cualquier presa de estas criaturas se encontraba en una situación casi sin salida. El menor retraso o movimiento en falso resultaba en que fueran perforados sin piedad y asegurados aún más firmemente. En cuanto a sus hábitos de caza, estos antiguos monstruos marinos no se limitaban simplemente a un depredador pasivo. Por el contrario, los hallazgos arqueológicos muestran que los tilosauros, así los llaman científicamente, cazaban activamente y comían otros reptiles marinos. Entre sus víctimas estaban no solo otros miembros de su misma especie, como otros mosasaurios, sino también criaturas mucho más grandes, como las tortugas marinas, como el archulón. Los restos en sus estómagos prueban que estos gigantes del mar a menudo se alimentaban de sus oponentes, ocupando así la cima de la cadena alimentaria oceánica. Literalmente, cazaban y devoraban a quienes ya eran peligrosos e imponentes en sus épocas. Es importante destacar especialmente que los fósiles de estas criaturas se han encontrado en 3 continentes diferentes, lo que indica que los tilosauros dominaban en todos los océanos del planeta. Estos enormes depredadores no eran una rareza ni una ocurrencia ocasional. Estaban por todas partes, desempeñando un papel clave en la regulación de los ecosistemas marinos, como los anfitriones indiscutibles de las profundidades oceánicas, y en suma, como un factor estabilizador en la vida marina antigua. En todo el mundo, los restos de diversas criaturas marinas revelan que sus poseedores participaron en interminables y brutales luchas por la supervivencia. En los cuerpos astillados de estos gigantes antiguos, aún se pueden distinguir cicatrices claramente causadas por grandes depredadores, cuyas heridas, por su grado de destrucción, podrían hacer que una simple aleta de tiburón, incluso la más feroz y peligrosa, pareciera solo una rozadura o un daño leve. Imagínense, a pesar de su tamaño extraordinario, estas criaturas estaban obligadas a librar una lucha constante por un lugar en las profundidades marinas antiguas, dejando tras de sí rastros de sangrientas batallas. Y aunque pueda parecer sorprendente que monstruos como el tilosaur, uno de los reptiles marinos más conocidos del pasado, impresionen por su grandiosidad, esto no significa que fuera el absoluto señor de los mares de su época. En realidad, a pesar de su aspecto intimidante y su tamaño imponente, el tilosaur no ostentaba el estatus de principal depredador en esas profundidades de los océanos antiguos. El siguiente ser marino del que hablaremos es tan grandioso y aterrador que hace que Tilosaura parezca una simple introducción, pues en las profundidades sus dimensiones parecen insignificantes. Conozcan al Shonisauro, un ser marino vehículo submarino plegable de hasta 50 pies de longitud, capaz, como una máquina nuclear submarina viviente, de engullir a su presa por completo sin esfuerzo visible. Este enorme reptil marino, conocido por los científicos como Shonisauro, no era simplemente un gran reptil parecido a un pez, sino una verdadera máquina de cazar viviente. El nombre Shonisauro proviene de una combinación de palabras que significan pez-serpiente,
lo cual es característico de esta criatura. En su modo de pensar, evocaba a un habitante de los mares primitivos que navegó a finales del período Triásico hace aproximadamente 37 millones de años. La longitud del shonisauro alcanzaba los 50 pies y su peso corporal rondaba las 30 toneladas. Para compararlo, era similar en tamaño a un tiburón asesino gigante o a una ballena grande, pero, a diferencia de estos, el shonisauro no era un filtrador pasivo, sino un cazador activo. Podía perseguir y destruir sin dificultad cualquier tipo de criatura marina, tanto en la superficie como en las capas más profundas del agua. Gracias a su forma reconocible, que recordaba a un cuerpo delfínico, este depredador podía alcanzar velocidades de hasta 30 millas por hora, una velocidad superior incluso a la de los nadadores olímpicos más rápidos. Pero no solo su rapidez hacía que el shonisauro fuera un depredador peligroso. Los estudios indican que estos monstruos marinos no se limitaban a nadar en superficie. Podían sumergirse con libertad en profundidades considerables, posiblemente más de 1000 pies, lo que los hacía prácticamente incomprensibles para quienes intentaban refugiarse en las profundidades. Y si piensas que esconderse en aguas profundas es seguro, debes saber que estas submarinas vivientes tenían la capacidad de seguir a su presa, incluso en el silencio y el frío más oscuros del mar. A diferencia de los humanos, que no sufren la presión o la falta de oxígeno, estos gigantes podían nadar en profundidades inaccesibles para los seres normales, sin experimentar ninguna limitación física. La cualidad más asombrosa y aterradora de estos reptiles es que los adultos no tenían dientes. A primera vista, esto puede parecer una ventaja, pero no te apresures a sacar conclusiones, ya que hay una amenaza aún más aterradora en ello. La falta de dientes en el shonisauro no significaba que estuviera indefenso ante sus presas. Al contrario, estos gigantes marinos generaban una fuerza de succión tan poderosa que podían, en un instante, absorber a su víctima, incluso si era un ser muy grande de hasta 6 pies de longitud. Sus mandíbulas impresionantes podían abrirse tanto que les permitía engullir una presa sin morder ni masticar en absoluto. Puedes imaginarlo. Navegas tranquilamente y en el siguiente momento te atraen hacia el interior, y tu destino se decide en un abrir y cerrar de ojos. Las conversaciones de los científicos sobre estos monstruos destacan que su caza podría haber ocurrido sin trucos complejos. Todo era tan simple y efectivo. Y lo más sorprendente es que muchos paleontólogos suponen que los shonisaurus cazaban en grupos. Esta hipótesis se basa en hallazgos en la región de Nevada, donde se encontraron acumulaciones masivas de restos de estas criaturas. Imagínate, no un solo gigante depredador marino, sino todo un ejército coordinado de monstruos, uniendo esfuerzos para atrapar en una trampa a una manada de presas, entre las cuales podrían haber estado tú. Esta táctica permitía a grupos con dientes no solo tener éxito en la caza, sino también montar verdaderas emboscadas para toda la vida, rodeando y aprisionando a sus víctimas, dejándolas con pocas oportunidades de sobrevivir. Entretanto, a pesar de todas esas capacidades y tamaños aterradores, en aquella época no existía ninguna criatura que pudiera dominar completamente las profundidades del océano. Y en la cima de esa cadena alimentaria estaban depredadores aún más feroces, que superaban en poder y tamaño a todos sus parientes. Entre ellos hay algunos que, por fuerza y envergadura, dejaban perplejos a los seres más fuertes y sanguinarios. Les presento al último y quizás más peligroso monstruo marino, a quien llaman el reptil marino más grande de todos los tiempos. Era un ser tan enorme que incluso los exploradores y paleontólogos más valientes lo consideran el jefe final de todos los océanos antiguos. Cuando parecía que ya nada podía ser más aterrador y mantener a humanos y animales en temor, justo en ese momento aparece una nueva criatura, que supera en escala y poder aterrador a todas las anteriores. Conozcan a Shastasaurus, un gigante entre los reptiles marinos, que alcanzaba casi 69 pies de longitud, lo cual equivaldría aproximadamente a 12 elefantes modernos alineados en fila. Su peso era de unas 75 toneladas, superando en masa incluso a un gran tiranosaurio, con un peso promedio de unas 12 elefantes gigantes, o toda una familia reunida para la cena de Acción de Gracias. La magnitud de este monstruo superaba incluso a las ballenas azules, los seres más grandes y voluminosos del océano.
Y en verdad, era un verdadero jefe de la era de los mares antiguos, el antepasado más grande y, sin duda, más aterrador de todos los depredadores marinos. El animal más grande que existe en nuestro planeta en la actualidad podría mirar a Shastasaurus con sincero respeto y asombro. Sus impresionantes dimensiones y su misteriosa apariencia claramente indicaban que estábamos ante uno de los depredadores más antiguos y efectivos que hayan habitado las profundidades marinas. Sin embargo, a pesar de sus tamaños, aproximadamente del mismo peso que un avión comercial de pasajeros, el Shastasaurus sabía moverse con una sorprendente agilidad y velocidad. Su forma hidrodinámica, moldeada por millones de años de selección natural, se convirtió en la encarnación de un sistema de propulsión perfectamente aerodinámico que minimizaba la resistencia del agua y permitía a este gigante marino desplazarse rápidamente por el océano. Los científicos creen que precisamente esa eficiencia fue lo que lo convirtió en uno de los depredadores marinos más avanzados y peligrosos de la antigüedad. En ningún rincón del océano, ni en las aguas poco profundas cerca de la costa, ni en las profundidades más oscuras y enigmáticas, existía refugio o escondite donde Sharkhasaur no pudiera encontrarlo. Esta criatura podía cazar tranquilamente a su presa en distintos niveles de las capas oceánicas. En aguas poco profundas, detectaba las debilidades y vulnerabilidades de su víctima, y en las profundidades sombrías y sin fondo, donde prácticamente nadie podía penetrar, cazaba de manera casi imparcial. No es de extrañar que esta forma de cazar hiciera de Sharkhasaur el verdadero rey de las profundidades marinas, extendiéndose hasta el límite donde la presión y la temperatura transforman las aguas en una zona inerte, una zona en la que no era posible permitirse el lujo de detenerse, pues allí podía acechar a su presa sin restricciones de las profundidades. Una noticia aún más sombría es que Sharkhasaur estaba especialmente adaptado para cazar en esas profundidades. Era un cazador especializado en las partes del océano donde la luz no penetra, mientras que la mayoría de los depredadores marinos modernos limitan su actividad a ciertas capas del agua. Este gigante podía sumergirse a profundidades que, a día de hoy, crearían zonas mortales para los submarinos modernos, donde simplemente sería imposible escapar o sobrevivir. El hecho de que pudiera descender a esas profundidades que aplastarían un submarino habla de su fuerza ilimitada y su capacidad de adaptación a condiciones extremas, donde se desvanece la sensación de seguridad y uno se encuentra en una desesperación absoluta. Ahora, lo más increíble, al igual que su hermano menor, Shonisaurus, Sharkhasaur carecía de dientes. Pero la razón de esto era mucho más aterradora. A diferencia de la mayoría de los reptiles o mamíferos depredadores, poseía un sistema de succión único, un poderoso vacío creado al abrir sus enormes mandíbulas. Cuando Sharkhasaur aferraba a su presa, no solo la mordía, literalmente la aspiraba dentro de su boca gracias a la diferencia de presión, que podía ser tan fuerte que la víctima sería proyectada varios metros hacia atrás si pudiera resistirse. Este mecanismo se asemejaba a una aspiradora submarina viva, capaz de arrasar con todo lo que se acercara imprudentemente a su boca. Ningún adversario podría simplemente defenderse o escapar, porque su víctima, en sentido literal, era succionada activamente hacia su interior, dejando pocas opciones de salvarse. Lo más aterrador es que las evidencias y hallazgos de sus restos fósiles sugieren que Sharkhasaur cazaba en las profundidades más oscuras e inexploradas de las fosas oceánicas, donde incluso la luz, solo una ilusión, no alcanzaba. Esta criatura era capaz de cazar en la oscuridad sin ninguna previsión, donde ninguna especie habría notado la llegada de la muerte. Una corriente repentina de agua o un frío inesperado en el momento del ataque pasaban desapercibidos. La víctima simplemente sentía una descarga súbita de presión, palpando la nada y la confusión antes de sumergirse en la eternidad de la oscuridad. Allí, en el corazón del océano, el Shastarasur se convertía en el mayor depredador de toda la historia de la Tierra, una máquina que superaba en eficiencia a todas las especies marinas que hayan existido. Y ahora, mientras sigues escribiendo tus comentarios, quiero recordarte que todo lo que se dice sobre esta criatura es solo una parte de su poder aterrador e inefable. El Shastarasur no se preocuparía por tus pensamientos sobre cómo puedes lucir o qué habilidades tienes. Para él, simplemente eras otra presa. Todo lo que lo rodeaba era comida, y no hacía distinciones entre pequeños y grandes, vulnerables y fuertes.
Si ahora estás sentado y piensas, ¿podría vencer a un Shastarasur en un combate cuerpo a cuerpo? Entonces deberías reflexionar bien y aceptar que eso es una ilusión. Por eso, lo mejor es comprender poco a poco que criaturas como este gigante marino han sido muy raras en toda la historia del planeta, y su eficacia en la caza y supervivencia era indiscutible. Si, por el contrario, reconoces que estarías completamente indefenso ante este monstruo marino, esa es otra razón para maravillarte con su grandeza y asombrarte de cuán poderosas y asombrosas eran en el pasado nuestros antepasados, los reptiles marinos, que gracias a millones de años de evolución se convirtieron en depredadores tan perfectos e implacables. Y que estos pensamientos te inspiren a reflexionar sobre cómo se libran las batallas de la vida y qué secretos esconden las profundidades de nuestro antiguo y misterioso mundo subacuático.